Hola, muy buenos días a todos. Soy Aris de Australiace y hoy os traigo una nueva edición de las charlas Ausis. Hoy estoy muy contento porque tenemos con nosotros a mi amiga y compañera Ana de la web australiana. Hola, ¿qué tal? Seguramente, seguramente os suene ya porque la he mencionado en un par de ocasiones y quería entrevistarla a ella porque la conozco personalmente y creo que puede aportar muchísimo, ya que es la persona que conozco que más tiempo ha estado viviendo en Australia en más sitios distintos, por lo que seguro que nos puede contar muchas cosas. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Aris, ¿qué tal? Pues un placer, muchas gracias por esta entrevista. Un placer compartir mis casi 5 años de experiencia por Australia, como bien has dicho, en 3 ciudades distintas. Y bueno, espero que sea de utilidad para tu audiencia. Gracias a ti. Para empezar, creo que la gente que no te conoce le gustaría saber un poquito acerca de tu historia y demás. Así que nos podrías contar un poco cuáles serían, en tu opinión, los puntos clave o los highlights, hablando en Aussie, de tu vida. De mi vida relacionada con Australia, me imagino, ¿no? Bueno, lo que tú Bueno, pues quieras. empiezo un poco remontando a lo que puedo enlazar con ello, ¿no? Yo estudié turismo en la universidad, Ujú, soy de Málaga y entonces uno de los requisitos que necesitaba para salir al mundo laboral era pues hablar inglés, ¿no? ujú, Así que con 24 años me fui a Australia y había estudiado inglés en varios sitios, había estado en Irlanda, había estado en Inglaterra, pero bueno, mi madre se crió en Australia, siempre escuché hablar de Australia cuando era pequeña y con 24 años pues decidí irme allí por 6 meses para estudiar inglés. ujú. Me fui a Byron Bay, estuve 6 meses estudiando inglés de lunes a viernes y bueno, el inglés era peor de lo que yo hubiera imaginado, me costó bastante arrancar, pero bueno, a día de hoy hablo inglés, aunque misión cumplida, pero bueno, estuve 6 meses allí, decidí renovar y en total estuve un año entero en Byron Bay. Ujú. Me volví a España porque se me acababa el visado, ¿no? Y bueno, ya en aquel momento no me suponía, no sé, de ninguna utilidad renovar. Volví a España, seguí estudiando una temporada, luego me salió una oportunidad laboral en Dubái Ah, y puesto que mi inglés ya era bastante mejor, pues pude aceptarla. Trabajé en Dubái casi un año, volví a España y luego resultó que una amiga mía se iba a Australia y a mí me volvió a surgir el gusanillo y ajá. entonces volví a Australia en 2014 y ahí fue cuando estuve un poquito más de 3 años y medio y viví un año en Gold Coast, 2 años y medio en Sydney y casi 6 meses en el desierto. Qué guay. Así que bueno, eso es un poco el resumen. Muy bien. ¿Y cómo surgió desde el inicio quizás la idea de Australia? O sea, ¿tú ya lo tenías como uno de tus destinos favoritos o surgió un poco sobre la marcha? Pues en mi caso surgió, pues por lo que te comentaba antes, porque mis abuelos fueron inmigrantes en los años 60 Ujú, y mi madre vivió 10 años en Australia, ella es española pero se crió allí y entonces yo desde muy pequeña pues siempre había escuchado hablar de Australia y de lo maravilloso que era aquel país y mis padres me empujaron un poco a marcharme allí porque, bueno, tenía todavía familia y tal. Yo creo que hubiera sido feliz con irme a Londres porque yo lo que quería realmente era un poco de libertad y de escapar un poco de la rutina y conocer cosas nuevas y tal. ujú, Pero la verdad es que, bueno, fue una suerte que ellos me empujaron, me ayudaron económicamente también, tengo que contarlo. ujú. Eh, y bueno, y quizás esa fue la razón, pero sin duda se lo agradezco a día de hoy porque la verdad es que Australia me ha abierto muchas puertas y sin duda es un país increíble. Muy bien. ¿Y hay alguna razón por la que elegiste Byron Bay de entre todas las posibilidades? Pues mira, si te cuento cómo elegí destino, porque yo lo cierto, bueno, había escuchado mucho de Australia, pero no sabía nada del país, ¿no? Yo me metí en Facebook porque yo, a ver, yo sabía que quería estudiar inglés, quería ir a un país pues, bueno, de habla inglesa, buscaba algún clima que no fuera demasiado frío, ¿no? Intentaba, aunque Londres me hubiera valido, pero... Y yo tecleé en Facebook, en el buscador, españoles y empezaron a hacerme ciudades del mundo, y de repente vi españoles en Byron Bay, Ajá, que era un grupo de Facebook por aquel entonces, en 2012, sí. y yo dije, wow, sin saber todavía que estaba en Australia, y dije, hostia, qué sitio, qué playa, ¿dónde está esto? ¡Pum! Australia. Y dijo, hostia, me sé con los pelos de punta de pensarlo. Y bueno, yo me enamoré de Byron Bay
a través de un par de fotos en Google. O sea, no tengo una razón de peso mayor que esta. Y bueno, contacté con aquel grupo de españoles en Byron Bay. Y bueno, y así fue como comenzó mi aventura, sin saber más nada del país, sin preguntarme si había otras opciones. Simplemente pensé que era un destino muy bonito y acabé allí. Qué guay. O sea, no hubieras elegido Melbourne como yo entonces, ¿no? Porque aquí hace un frío... Si tuviera que volver atrás y empezar de nuevo y tomar la decisión, sabiendo lo que sé a día de hoy, sí hubiese tomado la decisión. Porque yo me encontré en Byron Bay, bueno, con muy poco mundo recorrido todavía, con un nivel de inglés bastante malo. Byron Bay era y es un pueblo muy pequeño. Había muchos españoles por entonces y a día de hoy ya no te quiero contar. Y entonces a mí me llevó 6 semanas encontrar trabajo, ingresar mi primer dólar. Me supuso un gasto de dinero muy grande vivir en Byron Bay. Entonces, o sea, no me arrepiento de mi experiencia en absoluto, pero si volviese atrás hubiese escogido otro destino probablemente. Muy bien. Sí. Vale, y me decías que tú querías un poco salir del nido, tenerte un poco tu libertad, como todos supongo, y fue uno de los motivos. Pero si tuvieras que elegir, ¿tú qué crees que fue tu principal motivo para ir a Australia? ¿El hecho de conocer Australia y viajar por Australia un poco? ¿O más el hecho de ir a vivir una temporada? Yo no iba a Australia por Australia en sí. Vale. No soñaba con Australia como tal. Sí que la tenía ahí, pues como te digo antes, pues en mi vida, había escuchado hablar de ella, tal, pero me llamaba más el hecho de vivir en un país lejos. De hecho, el hecho de que estuviese tan lejos a mí me emocionaba, ¿sabes? Sí, Más que claro. darme miedo, o sea, me da ese miedecillo, ¿no? Pero para mí era como un challenge, ¿sabes? Era como algo emocionante el irme tan lejos. Y no, más que Australia en sí fue el salir de casa y el conocer un lugar nuevo, ¿no? Tan exótico y tampoco, porque yo no tenía en aquel entonces ningún amigo que hubiese estado allí, ¿no? Yeah. Entonces, pues fue un poco eso. Guay. Bueno, tú también, cuando fuiste a Australia me has dicho que ya antes habías vivido en varios sitios antes, o sea, tenías un poco de experiencia en esto de salir y demás, pero supongo que como todos, cuando te vas a un país tan lejano y que no sabes qué es lo que va a pasar, porque, hombre, o sea, es todo nuevo para ti, aunque sea el mismo idioma, es todo nuevo siempre. Sí. Entonces, normalmente la gente suele pedir ayuda porque tiene miedo, tiene dudas y es un problema real. Entonces, la pregunta sería, tú cuando tenías ya el billete de avión, digamos, ¿vale? Y estabas ya a punto de subir, Sí. ¿tuviste miedo? Mira, yo me fui a Australia un 22 de enero de 2012. Imagínate, si me acuerdo de aquel día. Recuerdo que la última semana, yo no tenía miedo como tal. Más que nada lo que tienes es, pues, sientes la incertidumbre, ¿no? De, hostias, ¿pero dónde voy? Entonces, me acuerdo que yo soy de Málaga, salí de Madrid, entonces el trayecto Málaga-Madrid lo hice en AVE. Pasé todo el camino de AVE, 2 horas, llorando como una magdalena, pero no era miedo, eran nervios, tío. Era decir, ¿pero dónde coño vas, tío? Y entonces yo creo que una vez que te despides de la familia y te montas en el avión y dices, bueno, aquí estoy ya solo ante el peligro, ahí yo creo que se te pasa el miedo y no sé, tienes como que hacerte tripas corazón. Porque es y lo que tienes que inevitable echarle ya. Claro, porque ya estás ahí, ¿sabes? Ya no te puedes arrepentir. Ya estás montado en el avión y dices, bueno, Dios mío, cuando me baje de aquí no sé dónde voy a estar. Yo diría que más que miedo a la incertidumbre y yo estaba feliz por hacer aquel cambio, tío. Sí. Y ante esas dudas o esa incertidumbre, ¿tú cómo le hiciste para...? Porque hay mucha gente que tiene dudas y al final no da el paso final, ¿vale? Y eso luego se les queda como, joder, tenía que haberlo hecho, ¿sabes? ¿Tú cómo superaste esa incertidumbre o cómo te motivaste lo suficiente para dar el paso? Yo es que quizás soy un poco especial en este aspecto, Arid,
Pero soy un tipo de persona que cuando se me mete algo entre ceja y ceja, no sé cómo, pero acabo en ello, ¿vale? He vivido en Australia, he vivido en 3 ciudades diferentes, he vivido en Dubái, me fui 6 meses a vivir el desierto. Cuando estaba en Australia me hice un retiro de meditación vipassana 10 días en el que no me podía comunicar. Durante mi vida he hecho muchas cosas inusuales, un poco, entre comillas, ¿no? Por ponerlas así. Y entonces el hecho de enfrentarme a retos y a cosas nuevas, a mí me da esa adrenalina y realmente pues no me supone un problema, ¿no? Entonces yo diría que cualquiera que se le haya pasado por la cabeza el hecho de me gustaría el extranjero o Australia o donde sea, o hacerlo en concreto, una vez que tú ya puedes como visualizarlo ahí en la cabeza, lo siguiente que tienes que hacer es comprar un billete, Yeah. ¿no? O por lo menos empezar a informarte e intentar darle forma a eso que tú tienes en la cabeza, a ver si es realista o no. Y creo que en el proceso de ponerle fechas y números, tú ahí te das cuenta si realmente quieres hacerlo o si se te ha ido la olla y no es para ti y tienes que dar un paso atrás, ¿vale? Pero hay que intentarlo. Y realmente detrás de aquellas cosas que nos dan más miedo es donde vivimos las experiencias mejores, ¿sabes? Y aquellas que nos hacen crecer y nos hacen superarnos y desde luego, no sé, ¿no? Yo soy una pro lanzarse a la vida, a lo que venga, a lo que surja y a lo que uno tenga ganas. Y, así que bueno, sin duda yo animo a todo el mundo a que cualquiera que se le haya pasado por la cabeza a Australia, que encuentre la forma. Quizás no pueden irse de aquí a mañana, pero realmente si te lo planeas a un año o incluso a 2 años vista, yo tengo gente que me escribe, oye, mira, me quedo dentro de 2 años, pues no es ninguna tontería, porque quizás pues ya sabes cuánto dinero te va a implicar, Claro. puedes empezar a ahorrar, hacerte tu plan y coño, 2 años pasan rápido, ¿no? Sí. Así que... Muy guay. Así. Ahora viene una pregunta que me gusta a mí mucho, que puedes contestar de forma seria o puedes contestar eligiendo quizás algunos momentos un poco más graciosos, como es un poco así un poquito más charla en vez de entrevista seria de, digamos, de televisión. Vale. Vamos, sería, ¿tú cuál crees que ha sido para ti la mejor y la peor experiencia que has tenido en Australia? Como una experiencia o quizás, no sé, algo que te haya pasado gracioso. Qué difícil. Pues que son muchos años allí, ¿eh? Bueno, te dejo elegir solo uno. Pues mira, la mejor experiencia, tengo muchas, ¿eh? Y me podría tirar al rollo de un viaje aquí, un viaje allá, pero entre todos los viajes creo que no me podría decidir por ninguno, por lo menos para esta pregunta. Esa Así luego. que, vale, me la guardo. Entonces, yo creo que uno de los momentos más bonitos que yo viví en Australia fue cuando, después de 6 meses de vivir en Byron Bay, viajé a Sydney para conocer a la familia que mis abuelos, mi madre y tal, de ellos siempre me hablaban, ¿no? Que son como la prima de mi madre y la prima segunda, la prima tercera, bueno, en fin. Yo viajé de Byron Bay a Sydney, no tenía ni idea quién iba a conocer ni con quién me iba a encontrar. Vinieron unos primos míos jóvenes a recogerme al aeropuerto, que yo sí que los había conocido a ellos en España, y cuando llegué a Wollongong, al pueblo de donde era mi madre, primero, era una casa enorme, inmensa, de mármol, con unos ventanales, y decía, Dios, pero tengo una familia millonaria. Y cuando llegué, tuve que bajar unas escaleras que había en casa y había, Ari, como 40 personas esperándome, que en serio se me pone de punta, 40 personas de mi familia que yo no conocía esperándome porque yo era la primera española que volvía a Australia después de que mis abuelos en los años 70 o así hubiesen vuelto a España, ¿sabes? Entonces todo el mundo tenía tal expectación por conocerme y ¡buah! Que aquel momento fue brutal, fue brutal. Y resultó que la familia que tengo en Australia, pues, son majísimos, digamos que la abuela, la matriarca ahí, es la prima directa de mi madre, ¿Sí? y ella es una señora es de Cádiz, de la línea, y tiene 70 años. Ella es como la abuela, ¿no? Ella es el árbol, la punta del árbol, y luego pues ella tuvo 6 hijos, y cada hijo pues tiene 2 o 3 hijos, o sea bueno, la pelotera de gente fue brutal. Y
y conocerlos a ellos y poder hablar de mis raíces, poder hablar de cuando mi abuelo vivía allí, bueno, visité la casa donde mi madre y mis abuelos vivían de pequeños y hubo un día que lloré un montón, tío, ya me estoy más sentimental, porque fui a la casa donde vivió mi madre Ajá. y había un olivo plantado allí que había plantado mi abuelo hacía 40 años. Yo allí llorando delante del olivo. Qué guay. Pero bueno, fue bonito poder reencontrarme con esa parte de la familia, ¿sabes? Y bueno, y la parte más mala, ahora no puedo pensar en nada, eh, la parte más mala de Australia, para mí ha sido, a ver, ¿cómo pongo esto? El, el quedarme en Australia más tiempo del que yo ya hubiese necesitado. Yo ahora mismo estoy en España, estoy en Málaga, Ujú. y mi último año en Australia ha sido muy duro. Yo tenía un sponsor con mi pareja, Ujú. íbamos a por la residencia permanente, pasase lo que pasase, era el sueño, pero por el camino de los 2 años de sponsor, tú vas creciendo, vas cambiando, tus prioridades, tus objetivos van cambiando también. Y entonces, pues, no sé, personalmente pasé por un momento un poco agrio, amargo, y al final pues decidí venirme. Y quizás pues eso, el hecho de quedarte en un sitio cuando ya sabes que esa etapa ha terminado y Mm. sigues luchando por algo en lo que ya no crees, pues soy muy sentimental, tío, siempre tiro a lo emocional cuando tengo que contar lo positivo y lo negativo. Ujú. Pero bueno, quizás haya sido eso, porque no tengo realmente recuerdos negativos de Australia en sí. Ujú. No, pero o sea, yo le veo todo el sentido del mundo. O sea, al final, Sí, cuando ya yo no, al cuando... final, perdón, estaba persiguiendo un sueño que ya no era mío. Estaba luchando por una residencia permanente que al principio sí que era mi sueño, pero al final acabó que era el sueño de mi pareja y yo realmente quería volverme porque para mí la etapa de vivir en Australia ya no había finalizado. Ujú. Es como todo en la vida, ¿no? Y entonces el estar allí más tiempo del que yo quería, Sydney era una ciudad que realmente no me gustaba, me Ya. sentía un poco sola y ya, porque una cosa es irte de vacaciones o una cosa es irte a estudiar, pasar un tiempo allá al principio, vas a clase, haces amigos, pero cuando ya eres un inmigrante, le has dicho adiós a tanta gente, te has despedido tantas veces, Sí, sí. la Es, soledad para mí era un punto muy, muy duro, muy duro. es duro, sobre todo cuando llevas tanto tiempo y al final un poco lo mismo que me pasa a mí, ¿no? O sea, tú conoces a mucha gente, te lo pasas muy bien, pero normalmente las personas que vienen a Australia, digamos que el 90% no tienen un sponsor como tú o como yo. Van ahí para 6 meses, 12 meses y es jodido tener que decir adiós a tantísima gente. Sí, sí. Y al principio, pues ya te digo, estás como de vacaciones. Mi año en Byron Bay fue genial en ese aspecto. Tenía muchísimas amigas, entrábamos, salíamos. Mm. Pero cuando ya tienes otro objetivo, yo ya me metí Ya. a trabajar con australiana, ¿no? Y realmente mi tiempo libre lo pasaba trabajando. Y entonces, digamos que la vida que tenía allí ya no me llenaba. Y bueno, pues fue eso, ¿no? La soledad quizás fue lo peor de los 5 años. Vale. Pues vamos a volver otra vez a lo bueno, si te parece bien. Por favor. Y la pregunta que te he dicho antes que te iba a hacer, si solo pudieras recomendar un sitio, un lugar en Australia, que tú Sí. recomendarías quizás a alguien que no ha estado nunca en Australia y quizás que no ha leído nada acerca de Australia, ¿tú qué lugar recomendarías para ir sí o sí? Que te haya sorprendido a ti especialmente. Un lugar que ver. Pues te diría que el Daintree Forest, al norte de Cairns. Sí. Sé que los que llevamos mucho tiempo allí siempre decimos lo mismo, pero es que es real. Las ciudades en sí, para mi gusto, pues bueno, no son gran cosa, ¿no? Sí. Especialmente de los que venimos de Europa, pues a mí personalmente no me sorprenden. Las playas, pues sí, son impresionantes, ¿no? Pero un poco más igual, vistas una, vistas todas, que no es real, pero bueno, Ujú. ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Eh, y cuando, bueno, pues he viajado bastante por el país, pero recuerdo cuando la primera vez que vi un cocodrilo de 5 metros en libertad en un río y yo en una barca así, dije, hostia, chaval, esto es verídico. El hecho de estar allí pues sin conexión, poder acampar en la naturaleza, no sé, ¿no?
es muy salvaje aquella parte de allí, es diferente a todo el resto de Australia, diría. Y es que estás metido en un bosque de esto que vas andando y dices, por favor, que no me salga nada, porque tuve la oportunidad de ver casuarios, que es una especie en extinción, es muy difícil de ver, y allí sí que los pude ver. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita por eso, lo salvaje que es el sitio. Un bosque húmedo, y pues eso, está sin conexión, el hecho de ver cocodrilos, no sé, es como todo muy místico y yo no me iría de Australia sin ver el Daintree. Muy bien. Sí. Estoy de acuerdo. De hecho, es uno de mis sitios preferidos también. Está muy guay Sí. el sitio. Desde luego. Pues ahora que hemos cambiado un poco más al tema del turismo y de visitar cosas en Australia, que es un poco más en lo que estoy yo centrado, el problema número uno, digamos, que tienen todos los que me escriben a mí, siempre, que también será de los que te escriban a ti, pero bueno, suele ser el dinero, ¿vale? O sea, siempre el dinero es un problema Sí. porque Australia es caro, o sea, eso partiendo de esa base, tú como experta, porque yo te considero súper experta después de tantos años viviendo en tantos sitios, ¿cuál sería el consejo número uno, digamos, que le darías a la gente para ahorrar en un viaje por Australia o a la hora de venir a Australia a pasar una temporada? Vale. Pues mira, la mayoría de las personas que me escriben normalmente, pues, al final quieren estudiar o quieren llegar pues, a una work and holiday, ¿no? Igual que te pasa a ti. Yo siempre digo que tenemos 3 herramientas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planear un viaje a Australia, ¿vale? Primero de todo, el nivel de inglés que tengas, ¿vale? Luego los ahorros con los que sales de casa y luego la actitud, ¿vale? Y hay como una fórmula que no es mágica, que es una chorrada, pero hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Entonces, si tu nivel de inglés es muy bajo, si tus ahorros son bajos y, tío, eres una persona tímida y nunca has salido de casa o no tienes experiencia laboral o estás muy verde y te vas a vivir a Byron Bay, como hice yo, pues la has cagado, ¿vale? Entonces, uno de los aspectos más importantes a la hora de ahorrar o de no despilfarrar el dinero es el destino al que te vas. Entonces, si tienes poco dinero y tienes un nivel de inglés tal medio, ponerle, vete a una ciudad grande, por lo menos para empezar. Que puedas encontrar trabajo más o menos rápido, puedas hacerte al país, pasar el jet lag, pasar ese mes ahí un poco tonto que tienes al principio, y luego ver, o sea, ser realista y ver ya si te puedes dar tu escapada y viajar aquí o viajar allí. Pero tan importante como encontrar trabajo y ahorrar dinero en Australia, pues es a la vez el hecho de saber dónde ubicarte para no empezar a despilfarrar dinero al principio, porque los comienzos son los más duros, ¿no? Al principio, el primer, segundo mes es cuando tienes que pagar la fianza, cuando tienes que alquilar la casa, cuando estás un poco ahí medio atontado porque no sabes cómo funcionan las cosas y vas al supermercado más caro a comprar y no sabes dónde está el autobús y un día se te ocurre coger un taxi para ir a casa, no sé, tonterías varias, ¿no? Entonces, la ubicación, dónde empieza la aventura es fundamental, ¿vale? Y luego a todos esos que van con la Work and Holiday, sobre todo, que tienen más disponibilidad geográfica, se pueden mover, pues a la hora de ahorrar en alojamiento, hay cosas pues, como couchsurfing, hay quienes se compran una furgoneta y viajan por el país. En Australia hay muchísimas zonas de acampada gratuitas, ¿vale? Donde no hace falta pagar por la noche de estancia, con tu baño ahí orgánico y tal, y tu chorrito de agua. Entonces, los que vayan a viajar, pues comprar una furgo y luego revenderla es una muy buena idea, por ejemplo. Luego está el tema de la relocation, que tú habrás hablado también de él en el blog, que consiste pues en coger una furgoneta o una caravana o un coche que está en una zona, ponte en mitad del Uluru ahí en Alice Springs en el desierto, y ese coche necesita ser trasladado a Sydney, por ejemplo, ¿no? Pues hay empresas que por un precio muy bajo te dejan llevar ese coche durante X días, ¿no? Tienes X días para devolverlo, pero es una buena forma de viajar, ¿no? Y luego relacionado con esto, y es algo de lo que se habla muy poco y que yo me lo toqué un poco por sorpresa, la gente con una Work and Holiday que puede trabajar donde quiera y que tiene un visado que le permite trabajar, una muy buena forma de ahorrar dinero en el país son los trabajos remotos. Y
de ahí, pues que yo estuve trabajando casi 6 meses en el desierto y fueron 5 meses de hecho, y llegué a ahorrar unos $20.000 en 5 meses. Joder. Entonces, cualquier persona, hazte cuenta que los trabajos remotos se paga muy poco dinero por alojamiento y comida, ¿vale? Yo pagaba $120 a la semana por 3 comidas al día y una habitación individual para mí sola. Evidentemente estás en un sitio remoto, literal. El pueblo más cercano estaba a 500 kilómetros, ¿vale? Yo tuve que llegar allí en camión, pero fue una experiencia muy guay. Y entonces, pues, es una muy buena oportunidad. Estás trabajando 40, 50 horas a la semana, te pagan por hora, normalmente, ¿vale? Y yo sacaba a la semana entre $1.000, $1.200, $1.400. Joder. Era mucho curro, ¿vale? Pero mi curro era, pues, era una gasolinera, ¿vale? Una estación, una petrol station, y estaba la tienda de la gasolinera, ¿vale? Donde tú vas a una gasolina normal a comprar y a repostar. Había un pequeño restaurante y había accommodation, había unas habitaciones allí. Y había días que trabajaba limpiando, había días que trabajaba en la tienda la mayoría del tiempo. Era un trabajo físico, era un trabajo cansado, desde luego, pero, tío, al final de la semana tú habías ingresado $1.000 y bueno, no sé, tampoco era tan duro, ¿vale? Entonces, pues, el hecho de vivir en un lugar como ese, ¿no? Pues también es una experiencia en sí, ¿no? El vivir tan alejado de la ciudad. Y entonces yo, ya te digo, hay agencias que se dedican a esto, agencias de trabajo, que se dedican básicamente a encontrar viajeros para rellenar estos puestos de trabajo en ese tipo de, pues, de resorts y de lugares que a tanto trabajo les cuesta a ellos poder encontrar personal. Y es una muy buena forma de ganar pasta. Vale. Me suena, esto que me comentas, me suena que tienes un artículo en tu blog, ¿verdad? Sí. Vale, Sí, pues tengo un artículo en el blog. lo pondré debajo en el enlace en la descripción. Así la gente que quiera saber un poco más sobre el tema, pues te puede echar Vale, un vistazo. perfecto. Guay. Muy bien. La siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿tú cuáles crees que son los pros y los contras, digamos, de venir a Australia, como hemos hecho tú y yo, a vivir una temporada o a viajar simplemente? Digamos, te coges un mes y vienes a viajar. ¿Cuáles crees que son los pros y los contras? Pues los pros y contras de viajar un mes para Australia, pues los pros son todos, los contras son ninguno. Bueno, a la hora de viajar para Australia, si vas solo de viaje, es fundamental que por lo menos 3 semanas, un mes tengas, y tienes que tener en cuenta que necesitas un presupuesto alto y, por favor, un trabajo de investigación amplio o una charla con Arif antes de lanzarse a la aventura, porque cuando conozco a gente que me dice, he ido a Australia y he estado en Sydney, en Melbourne, y yo digo, pero Dios mío, te has cruzado todo el mundo entero para ver la Opera House, que al final le impresiona tanto. A ver, que sí, que Sydney es una ciudad muy bonita, pero bueno, uno tiene que saber que Australia tiene una riqueza natural inmensa y que es una pena que te vayas de Australia sin ver el Outback o sin ver el Daintree, ¿sabes? Entonces, es una inversión de dinero muy grande, por lo que vamos a planificarnos y a informarnos correctamente antes de viajar, ¿no? Y luego, pues eso es todo si vas de vacaciones, ¿vale? Sí. Tal cual. Y luego, si te vas a pasar una temporada a Australia, ya sea pues estudiar, yo creo que es muy importante contar con un objetivo, ¿vale? Porque igualmente sigue siendo una inversión de dinero y de tiempo muy, muy grande. Y con cuántas personas no me he encontrado que me han dicho, es que esto no era lo que yo pensaba, es que me habían dicho que no sé qué, es que, claro, si tú no tienes un objetivo claro de por qué estás haciendo esa inversión de tiempo y de dinero y no puedes medirlo, cuando vuelves a casa quizás te sientes un poco frustrado, ¿vale? Entonces, si tú vas a Australia a pasar una temporada, ¿qué vas? A estudiar inglés. Perfecto. Pues te haces tu curso de inglés, vives con lo que quieras menos españoles, te relacionas con personas que no sean españolas y tú tienes que ser fuerte a la hora de crear tu estilo de vida allí, ¿no? Y basarte siempre en eso por lo que tú vas a conseguir.
¿vale? Si tú solamente vas allí a pasar el rato, pasar unos meses, intentar hacer dinero, trabajar y pasártelo guay, pues perfecto. Pero que creo que es importante que cada uno sepa a lo que va y que cada uno sepa que cada uno es responsable de su experiencia, ¿vale? Que la información está ahí, que hay muchas personas, tú, yo, las agencias, quien sea, con las que se puede hablar. Y es importante que antes de informarse y antes de empezar a recabar presupuestos y hacer cosas, es importante saber lo que uno quiere para que luego no te mareen la perdiz y tú acabes diciendo, pero ¿por qué estoy pagando un curso de esto? ¿Vale? Entonces es importante, pues, conocer lo que uno quiere. Sí, la verdad es que yo creo que el objetivo es bastante, yo creo que diría lo prioritario, ¿no? Porque si tú vienes a Australia y dices, yo voy a Australia a verlas venir un poco, igual luego te decepciona. Sí, es que, al final cuando sales de Australia probablemente te has gastado todos tus ahorros y vuelves a casa con una mano adelante y una mano detrás. Y entonces, o sea, y no pasa nada y no serán los primeros ni los últimos. Pero por eso es importante saber a lo que se va y si solamente vas tienes un objetivo muy pequeño, que es ver un canguro en libertad, perfecto, pues cuando lo vuelvas a casa, objetivo cumplido, ¿vale? Claro. Pero a veces llegamos a Australia, empezamos a escuchar historias, no, es que a mí ahora de repente me gustaría quedarme, es que me han dicho no sé qué, es que ¡buah! Y nos hacemos una pelota que realmente no se corresponde con aquello con lo que realmente queríamos, ¿no? Y que tener los pies en el suelo en todo momento. Y aparte de no tener un objetivo claro, digamos, que yo creo que eso es un problema, ¿qué otros errores crees que debería de evitar la gente? Bueno, yo creo que, o por lo menos en mi caso, yo creo que un error bastante frecuente es que a veces pensamos, y me meto en el saco, que la vida fuera de la vida que tenemos ahora, la vida fuera de España o del país del que seamos, la vida en Australia va a ser mejor que la vida que tenemos. Y realmente no es así, ¿vale? Tu vida mejora en ciertos aspectos y tu vida empeora en otros muchos aspectos, ¿vale? Cuando llegas a Australia eres un inmigrante desde el día que pones el pie en el suelo, ¿vale? Si vas a estudiar 3 meses, evidentemente no lo notas. Si vas con una temporada amplia, pues de repente tu trabajo cualificado se convierte en un trabajo no cualificado, de repente ya no te puedes comunicar con la misma fluidez, no tienes amigos, no tienes familia, estás desamparado. Entonces, cuando hacemos una inversión tan grande de tiempo y dinero pensando en que ese país nos va a solucionar la vida, pues creo que realmente es un error bastante grande. Yo económicamente tenía mejor vida en Australia. Bueno, sí, un poquito más, pero también mi vida era más cara. Pero luego también me faltan otras cosas. Entonces, es un error grave pensar que solo por el hecho de cambiar de país las cosas nos van a mejorar. Y hay que tener en cuenta que todos los problemas que tengas aquí, por ejemplo, si tú no sabes ahorrar dinero en España, cuando llegues a Australia, aunque ganes 5 veces más, te lo vas a gastar, te lo aseguro. ¿Vale? Si tienes problemas de hacer amigos en tu país, cuando llegues a Australia, vas a tener los mismos problemas. Entonces, Australia va genial, o viajar al extranjero, o salir de la zona de confort para reconocer todas esas problemas, ¿no? Esas carencias que tenemos y enfrentarnos a ellos, pero yo creo que eso es algo que cuando la gente me escribe porque quiere mudarse sin haber conocido el país siquiera, quiero viajar con mi familia, mis hijos, dejarlo todo y mudarme allí. Y yo digo, ¿pero por qué? Si ni siquiera conoces el país. ¿Cómo puedes estar seguro que quieres, ¿sabes? Tirar toda tu vida para irte a un lugar porque has escuchado, porque te han dicho, porque en las redes sociales hay fotos que son muy bonitas. No es realista, ¿vale? No, yo siempre digo que lo que sale en las redes sociales siempre es lo bueno. Entonces, lo malo, claro. Si quieres saber lo malo, tienes que preguntar a gente que lo haya hecho. Y de ahí sale Australiana, por ejemplo. Muy bien. De quitarle un poco de brillo a tanta Australia, ¿no? Pero sí, es algo a tener en cuenta. Oportunidades hay, desde luego, pero sigo pensando que también puede haber oportunidades en el país que estemos ahora mismo y que supone más un cambio personal y de crecimiento más que un cambio de destino, te diría, a día de hoy. Vale. Y ahora que has mencionado Australiana,
Para la gente para la gente que no lo conozca, ¿qué podemos encontrar en tu web? Bueno, pues Australiana, te cuento un poco la historia. Sí. Nació hace un par de años, 2 años y medio, cuando yo ya vivía en Australia. Empecé a escribir porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir y empecé a escribir mi experiencia en Australia. Porque lo hice con la intención de contar un poco con la realidad que yo me estaba encontrando. Porque todo lo que se veía en las redes sociales, o la mayoría de las cosas, eran muy positivas, lo cual está muy bien, pero había una parte por detrás negativa o no tan positiva, ¿vale? Una parte pues con la que hay que luchar y con cosas que te encuentras durante la experiencia de las que nadie hablaba. Y yo decía, pero ¿por qué nadie habla de la soledad? ¿Por qué nadie habla de lo que cuesta encontrar un trabajo? ¿Por qué nadie habla de aspectos que son tan importantes a la hora de tú decidir si realmente te quieres ir a Australia o no? Entonces, en Australiana yo intento pues transmitir un poco ese toque de realidad, de ponerle a la gente los pies en el suelo, que creo que falta a veces, ¿no? Creo que falta a veces en Internet todavía. Sí, sí, la verdad es que es lo que decía un poco antes, ¿no? Tú te metes en Instagram y todo lo único que ves es gente, o sea, súper contenta, chicas súper guapas, chicos con los abdominales perfectos y luego eso, lo malo no te lo cuentan. Cuando están tristes y Nosotros llorando, no, no. Bueno, pues no aquí, pasamos los cánones, ¿eh? No pasamos los cánones, Ari. no, pero al final, por eso también en el momento que yo vi tu web me gustó tanto porque leí un artículo en el que también lo pondré, por cierto, que es uno que decías un par de cosas que tienes que saber antes de venir a Australia que nadie más te va a contar o que nadie más te ha dicho. Sí. Hoy en Entonces, día hay ya más blogs sobre Australia, ¿no? Pero ya se busca, se encuentra algo un poco más de realidad, pero creo que todavía queda trabajo que hacer y, a ver, y que Australia sigue siendo una experiencia positiva, ¿eh? sí, sí, por Pero que tienes que supuesto. saber que vas a fregar platos, que tienes que saber que psicológicamente estás muy lejos, y que todo no es lo que reluce y que necesitas llegar con unas bases para que la experiencia no sea negativa y te frustres desde el minuto uno. Yo conozco a gente que ha venido a Australia y se ha ido a mitad de la experiencia. Se ha cancelado un curso porque no era lo que... ¿Vale? Entonces hay que intentar un poco... Yo siempre digo que hay que intentar tener bajo control las cosas que se pueden controlar. Evidentemente es una aventura, es una experiencia y hay cosas que, bueno, pues no hay manera de saber lo que va a pasar, ¿no? Sí. Pero aquellas pequeñas cosas que sí podemos tener bajo control, hay que intentar, pues, ser conscientes de ellas y intentar manejarlas. Guay. Ahora, yo creo que ahora que has vuelto a Málaga y demás, y me has contado que has estado un poco así de holidays, vamos a decir, Sí. ¿cuáles son los próximos proyectos o los próximos, si quieres contar los viajes, también nos puedes contar que nos gustan mucho los viajes. Entonces, ¿cuáles son tus planes a futuro? Tanto los tuyos como los de la web. Pues mira, mis planes ahora mismo son personalmente asentarme. Es algo que hace muchos años que no hago. He llegado a Málaga hace 2 meses y ahora realmente me acabo de mudar. Necesito asentarme, dejar de viajar por una temporada, aunque ya sabes cómo es esto, quizás mañana estoy de viaje en algún sitio, pero en principio me apetece quedarme aquí y bueno, y seguir trabajando, ¿no? Eso es tan simple o tan complicado como eso. Y bueno, cuando creé Australiana, yo primero de todo decir que yo no soy una agencia de estudios, ¿vale? Ajá. Aunque la mayoría de la gente me escribe porque quiere estudiar en Australia, porque yo colaboro con una agencia de estudios y traspaso los estudiantes, ¿vale? Hasta ahí. Entonces, la misión de Australiana, cuando yo la creé, era crear productos y servicios complementarios a lo que hacen las agencias de estudios, ¿vale? Entonces, Australiana, pues tengo una guía en la que doy todos los consejos
que, bueno, lo que te voy contando aquí, ¿no? Ujú. Todos esos consejos, todas esas cosas que tienes que pensar, que quizás no habías caído Ujú. antes de llegar a Australia. Ujú. Luego doy sesiones de asesoramiento por Skype también, Ujú. de pago. Yo sé que las agencias hacen un trabajo gratuito, Ujú. pero creo que antes de hablar con una agencia hay muchas cosas que tenemos que poner en orden Ujú. y ahí es donde entro yo e intento ayudar a la gente a, pues, de las herramientas que te hablaba antes, ¿no? Intento analizar el caso que tienen y decirles, vale, pues con esas herramientas, pues quizás en tu caso, pues te interesa más, oye, quizás no tienes ni que ir a estudiar, quizás pues te interesa más una work and holiday, o mira, píllate un visa de turista, o mira, Ujú. háblate con un agente de inmigración, porque quizás es por ahí donde tienes que, yo no doy asesoramiento legal, ¿vale? Ujú. Pero sí que he pasado por muchos procesos y puedo dilucidar, ¿vale? En qué punto está cada persona y lo que puede necesitar. Eh, y aparte, perdón, de las sesiones y de la guía, pues yo soy blogger, eh, soy una nómada digital en proceso, ¿vale? Eh, y entonces, pues, mi intención es crear servicios y productos online, Ujú. ¿vale? Que la gente pueda comprar, pueda entrar en mi web y decir, pues mira, Ana, tengo un curso sobre cómo, estoy trabajando en un proyecto ahora en un curso sobre cómo encontrar trabajo en Australia, Ujú. ¿vale? En el que te explico, pues, cómo enfrentarte a una entrevista, cómo hacer un currículum, cómo entregar un currículum, una carta de presentación, tal, cómo luego gestionar tus tasas a final de año. Todas esas cosas de las que yo no tenía ni idea cuando llegué a Australia Ujú. y que realmente pues son importantes, que no se encuentran en ninguna página web, Ujú. realmente, ¿vale? Y que, bueno, pues al final de año son cosas que necesitas hacer, puedes pedir tu superannuation, son ciertos temas legales, Ujú. eh, pues que, bueno, un poco más desconocidos, y yo intento, pues eso, ¿no? Ya te digo, hacer una función, una labor paralela a lo que ya hacen las agencias de estudios, con las que poder ayudar a esas personas que se van a Australia para que no tengan que volverse locos y no dejen las cosas a medio hacer, ¿no? Y sobre todo enfocado, mi primer proyecto es enfocado al tema de encontrar trabajo, porque creo que es la principal preocupación que tenemos todos cuando llegamos. A mí me costó 6 semanas en ingresar el primer dólar y sé lo que se sufre, tío, y creo que puede ser algo de bastante interés. Entonces en ello estoy trabajando. O sea, a mí me parece súper interesante el tema del curso o guía, llámalo como quieras, sobre cómo encontrar trabajo, porque sí que es cierto que, o sea, yo conozco personas que han encontrado trabajo súper rápido y conozco personas que les ha costado meses. Entonces, depende de muchos factores, ¿sabes? Y si tienes una ayuda, pues siempre es bienvenido, obviamente. Sí. Vale, muy guay. Pues este es uno de los proyectos que tengo en mente. Así que, bueno, espero en unos par de mesecitos poderte dar la noticia ya y hacer el lanzamiento. Guay, pues cuando lo tengas avísanos, porque así lo pongo también en el blog. Perfecto. Vale, y pues ya no me quedan más preguntas, la verdad. Lo único, la última pregunta, que yo creo que es la Sí. que, la que le voy a hacer a todo el mundo, que espero Ujú. que todos me contestéis, pero bueno. Vale. La pregunta es si tú recomendarías sí o sí a uno de tus amigos o incluso a alguien que odies, a un enemigo, ¿tú recomendarías Australia? Sí, definitivamente. De Ujú. hecho, tengo que decirte que ya he mandado algunas de mis mejores amigas, ya las he mandado, o sea que sí, yo creo que Australia es un país muy rico en muchas cosas que no tenemos aquí, sobre todo naturaleza, ¿no? El hecho de ver una puesta de sol, el hecho de ver estrellas en el cielo, el hecho de ese mar salvaje, esas olas, ese de que te dé miedo meterte en el agua por si le da un boca a un tiburón, no lo sé. Australia tiene muchas cosas muy bonitas. Creo que es un país que merece la pena ser viajado. Ujú. Hago mucho hincapié en que la gente no se quede, por favor, solo en las grandes ciudades, que hay mucho, mucho que recorrer, ¿vale? Pero sin duda es una experiencia que a mí personalmente pues, me ha cambiado la vida, Ari. Ujú. Ya hablo inglés, ¿vale? Que fue por lo que fui a Australia. Eh, me ha hecho una persona pues, más independiente, ¿no? Pero ya no el hecho de ir solamente a Australia, el hecho de viajar, de mudarte a otro país, de salir de Ujú. tu zona de confort, de empezar de cero y
de que no te conoce ni el tato, que tienes que empezar, que ahí no eres el más popular de tu grupo de amigos, ni eres el que... Ahí da igual, ¿no? Es un ejercicio de supervivencia total. Entonces yo sí que lo recomiendo. Creo que todo el mundo debería salir una temporada de casa y Australia, desde luego, nada más que por el clima y por la belleza del país, ¿no? Ujú. Pero sí, es un país al que yo recomiendo y al que yo espero volver, ¿sabes? No para quedarme, pero espero pasar otra temporadita por allí. Ya sabes que estás, Sí, tiempo. en Melbourne estás invitada siempre que quieras. Muchas gracias. Volveré. Vale, pues muchas gracias, de verdad. No sé si quieres añadir algo más antes de que te despida. Pues no, nada más. Yo, bueno, decir solo que atreverse en la vida es muy importante, ya sea Australia o en cualquier aspecto, Ujú. que solo se vive una vez, que esto es un cliché total, un topicazo, pero es cierto, es cierto. Yo cuando mi madre siempre me pregunta, Ana, pero y tal, y no sé qué, y ten cuidado, y yo siempre digo a mi madre, mamá, si me muero mañana, me voy a morir feliz. Nunca me dejo cosas sin hacer Ujú. y creo que eso es algo muy importante. Así que a todos los que quieran ir a Australia, a aquellos que no saben si pueden hacerlo, si no, pues que consulten, Ujú. que nos pregunten, Ujú. que yo, bueno, Dios mío, asesoro a un montón de gente todas las semanas, encantadísima de hacerlo porque me encanta mi trabajo, y que nunca nos quedemos con las dudas y por lo menos con el haberlo intentado, ¿no? Así que nada, animo a todo el mundo que se atreva a dar el paso. Y nada, muchísimas gracias, Ariz, a ti por tu tiempo. Un placer estar aquí en tu entrevista. Pues muchas gracias, Ana, otra vez. Y a todos los que nos estáis oyendo y habéis aguantado hasta aquí, que no sé si serán muchos, acordaros que os voy a dejar los enlaces que hemos comentado en la entrevista en el artículo más abajo, ¿vale? Y acordaros que siempre que compartáis el contenido en las redes sociales, pues nos ayudáis un montón tanto a Ana y a mí, ¿vale? Pues nada Vale, más. y Ariz, y ahora que te voy a interrumpir, a todos los que han llegado hasta aquí y han visto la entrevista, a todos sus lectores que me escriban Ajá, con el asunto entrevista o cualquier cosa, que me hagan sí, saber que han estado viéndonos, vale. les voy a regalar un PDF que tengo con mis mejores trucos para ahorrar dinero en Australia, Ah, vale, guay. ¿vale? Se los voy a enviar también para que les echen una mano, ¿vale? Joder, pues muchas gracias. Nada, un placer. Bueno, pues gracias a los que estéis escuchando y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? See you, mates.